No todos los ángeles caídos fueron expulsados. Algunos aún vigilan desde las sombras. Lo que estás por escuchar no es solo una historia. Es un fragmento prohibido del pasado, desenterrado para ti. Inspirado en el libro de Enoc y el Génesis, esto no es ficción. Es una advertencia. Bienvenidos a Tarospectro. Esto es Los Vigilantes del libro de Enoc. No todos los ángeles caídos fueron expulsados. Algunos aún vigilan desde las sombras. El desierto parecía muerto, pero bajo sus dunas dormía algo más antiguo que el tiempo. Cuando los primeros hombres alzaron la vista al cielo y vieron a los hijos de Dios descender, no supieron que estaban presenciando el principio del fin. No fueron enviados, bajaron por voluntad propia. Los antiguos lo registraron en tablillas, lo ocultaron en papiros, lo susurraron en lenguas olvidadas. Pero solo el libro de Enoc se atrevió a contarlo completo, y por eso fue silenciado. Los vigilantes. Ángeles que rompieron su juramento celestial, que tomaron esposas humanas y engendraron abominaciones. Los Nefilim. Seres tan inmensos que los montes temblaban al paso de sus sombras. Híbridos deformes, gigantes sedientos de dominio y sangre, demasiado grandes para esta tierra y demasiado peligrosos para el cielo. Dios los castigó, los arrojó a las profundidades, los sepultó en cámaras oscuras bajo las montañas, encerrados entre dimensiones donde el tiempo no corre y los sueños humanos no llegan. Pero el castigo fue incompleto. No todos fueron destruidos. Algunos vigilan. A veces, en ciertos lugares de la tierra, el suelo vibra sin razón. Las brújulas giran. Las voces de los durmientes hablan en lenguas que nadie entiende, pero todos temen. Y cuando los sellos comienzan a agrietarse, el horror se cuela entre los poros de la realidad. Este no es un mito, es una advertencia que llegó demasiado tarde. La historia comienza con Gabriel Saavedra, arqueólogo especializado en textos prohibidos. Un hombre serio, escéptico, al menos hasta que recibió aquel paquete sin remitente. Dentro, una copia incompleta del libro de Enoc. Páginas que nunca habían sido publicadas. Líneas escritas en tinta marrón y temblorosa, acompañadas por símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. Uno en particular le heló la sangre, y vi a los gigantes envueltos en oscuridad. Y bajo ellos, ojos que no dormían. Gabriel no creía en nada, pero esa noche, por primera vez en años, soñó con fuego cayendo del cielo y con un rostro sin forma susurrando su nombre. Despertó sudando, con las uñas marcadas en la palma de su mano. La misma palabra repetida una y otra vez en su cabeza. Sheol. No pasó ni una semana antes de que llegara una invitación oficial. Una excavación secreta en el norte de Siria, financiada por una fundación sin nombre, en una zona donde las brújulas no funcionaban y los satélites no captaban señal. El lugar había sido identificado por un patrón de inscripciones subterráneas, idénticas a las del manuscrito que él recibió. Gabriel no dudó, no podía. Algo lo arrastraba hacia allí. No era curiosidad, era una llamada. Días después, bajo un sol pálido y un silencio sobrenatural, llegó al sitio. Los demás arqueólogos no hablaban. Trabajaban con expresiones vacías, como si estuvieran siendo guiados por algo que no comprendían. Y entonces, en la tercera capa de excavación, apareció la losa, negra, gigantesca, fría como el mármol, pero cubierta por carne fosilizada. No había inscripciones, solo una hendidura en el centro, en forma de ojo, que aún parecía húmeda. Gabriel la tocó y el suelo tembló, levemente, apenas perceptible, pero todos lo sintieron. Uno de los obreros murmuró: «Se ha abierto un párpado». La vibración del suelo duró solo unos segundos, pero después todo fue distinto. El aire, más denso, el silencio, más pesado, y bajo tierra, los instrumentos comenzaron a fallar. Las grabadoras chirriaban, los sensores dejaban de registrar, y los relojes todos comenzaron a correr al revés. Gabriel intentó ignorarlo. Lo atribuyó al estrés, al calor. Pero esa misma noche, los sueños volvieron. Esta vez, no estaba solo. Caminaba por una ciudad imposible, construida de huesos, donde los edificios flotaban en el vacío. Y frente a él, una figura colosal, cubierta de alas rasgadas y ojos por todo el cuerpo, le susurraba en un lenguaje que no conocía, pero entendía. El castigo fue sellado, no anulado. Si el ojo se abre, el hambre despierta. Despertó jadeando, con la nariz sangrando y tierra bajo sus uñas.
No recordaba haberse levantado, pero en su carpa había una figura dibujada con ceniza sobre el suelo. Un círculo rodeado de 13 ojos. En el centro, su nombre escrito con huesos de ave. Intentó abandonar la excavación. Nadie lo dejó. El supervisor, un hombre gris de ojos vidriosos, lo miró fijamente. Usted fue llamado. El que ha sido marcado no se va. Esa tarde, la losa comenzó a emitir un sonido, no un zumbido, un canto. Inhumano, grave, demasiado bajo para los oídos, pero que vibraba dentro del cráneo como si la propia realidad gimiera al compás. Un obrero se arrancó los dientes con una piedra mientras gritaba que los gigantes habían despertado. Y entonces apareció el túnel. No lo cavaron ellos, simplemente estaba ahí. Una grieta negra en el suelo, abierta como una herida reciente, que descendía recta hacia la oscuridad. Ninguna linterna podía penetrarla. Ningún sonido rebotaba dentro. Solo un susurro que subía desde lo profundo. Sheol, Sheol, Sheol. Gabriel no quería bajar. Nadie quería, pero lo hicieron igual. 5 hombres descendieron primero, con cuerdas, focos LED, sensores, y uno por uno sus señales se desvanecieron. No hubo gritos, no hubo alarma, solo el silencio, más profundo que la propia tierra. Gabriel observó la grieta como si lo estuviera mirando de vuelta, y lo estaba. Sabía que si no descendía, lo arrastrarían igual. Así que se ató la cuerda al pecho, tomó una lámpara térmica y bajó. El descenso fue lento, infinito. El aire estaba quieto, pero olía a sangre antigua y piedra quemada. Las paredes no eran rocas, eran lisas, talladas, a veces blandas, y en ciertas secciones parecían respirar. A los 60 metros, encontró al primero de los 5, de rodillas, ojos abiertos, pupilas dilatadas, murmullo constante. Demasiados ojos, demasiadas bocas. ¿Por qué escuchan si no hay nadie que hable? Gabriel siguió bajando. A los 90 metros, una abertura, no natural. Una sala circular de más de 50 metros de diámetro, iluminada por líquenes que no proyectaban sombra. Y en el centro, la puerta. No tenía forma exacta. Cambiaba. A veces parecía un arco. A veces una grieta suspendida en el aire. Una estructura imposible, que no debía existir en este mundo, inscrita sobre ella, en una lengua que solo el alma parecía entender. Una advertencia. Aquí fueron lanzados los que no morían. Aquí duermen los que no pueden soñar. Aquí está el límite entre lo divino y lo corrupto. Y entonces, Gabriel vio lo imposible. Un ojo enorme, abierto desde el otro lado. Y el ojo lo vio. Gabriel parpadeó. El ojo al otro lado de la puerta no era humano, tampoco animal. Era un abismo con forma. Un pensamiento hecho carne, y estaba despierto. Y detrás de él, figuras, altas, deformes, con huesos alargados que sobresalían de su piel, alas desgarradas como cortinas podridas, y rostros que parecían llorar sangre y hambre. Los vigilantes, los ángeles que cayeron, no por rebelarse, sino por ver demasiado. Gabriel retrocedió, pero sus pies no respondían. No estaba paralizado, estaba encadenado por el conocimiento. Algo dentro de él recordaba. Esa visión no era nueva, ya la había soñado, ya la había vivido. Tú nos abriste antes, susurró una voz sin boca, y lo harás de nuevo. Detrás de él, el túnel desapareció. Ya no había subida, solo un pasillo en espiral descendente, construido en piedra negra cubierta de símbolos que parecían moverse cuando no los mirabas. Gabriel caminó, no por voluntad, sino por arrastre. El pasillo lo condujo a una cámara más grande, donde una losa flotaba en el aire, y sobre ella un cuerpo sellado en cristal. Era humano, casi, gigante, pero con los ojos cosidos con alambre de oro, y una marca ardiente en su frente. El símbolo de la condena. Azazel, el ángel que enseñó a los hombres a forjar espadas, el que mostró a las mujeres cómo embellecerse, el que dio al mundo la chispa del conocimiento y de la guerra. Y entonces, Azazel abrió los ojos, no físicamente, espiritualmente. Gabriel sintió como una parte de su mente se rompía, como si alguien soplara sobre su conciencia hasta apagarla y encender otra en su lugar. Somos los que observaron cuando Dios miró hacia otro lado.
Somos los que aún vigilan. Gabriel cayó de rodillas, no por devoción, ni por miedo, sino porque su cuerpo ya no podía sostener el peso de lo que sabía. Su mente temblaba como una cuerda a punto de romperse, y cada pensamiento era invadido por palabras que no le pertenecían, lenguas que no existen en la tierra, pero que nacieron antes que la luz. Frente a él, Azazel, aún inmóvil, aún sellado, le habló sin mover un músculo. ¿Sabes por qué fuimos castigados? No fue por amar a las hijas de los hombres. Fue por enseñarles que podían ser más que ganado. Gabriel sintió que algo en su interior respondía, no con palabras, sino con fuego, como si una parte de él recordara haber estado ahí cuando el cielo se desgarró. Dentro de ti vive una chispa, una herencia olvidada. No eres solo humano, Gabriel. Eres descendiente de los Nefilim. Un zumbido se apoderó de sus oídos. Su piel ardía. Sus venas cambiaban. Una línea negra, como tinta viva, recorría sus brazos. Y entonces, una visión, un campo lleno de gigantes deformes, devorando humanos mientras caía fuego del cielo. Ángeles encadenando a los suyos, arrojándolos a pozos sin fin. Una tabla de piedra dividida en 3 sellos, y 2 ya rotos. Cuando despertó, Gabriel estaba en otra sala. No recordaba cómo llegó. A su alrededor, esculturas vivas de ángeles retorcidos, atrapados en sus propias alas. Y al centro, el tercer sello, apenas sostenido por raíces secas y cadenas oxidadas. Pero no estaba solo. Una figura alta, sin rostro, con piel como obsidiana líquida, lo observaba desde las sombras. Si lo rompes, recordarás. Si lo sellas, mentirás. Gabriel extendió la mano. El sello comenzó a temblar. Y entonces escuchó su propia voz, desde otro tiempo, otra vida, advirtiéndose a sí mismo. Si llegas aquí otra vez, no toques el sello. Ya es demasiado tarde. El sello crujía, no como piedra, sino como hueso. Gabriel no quería tocarlo, pero su mano no se detenía, movida por una voluntad que ya no era suya. O peor, una voluntad que siempre lo fue. Cuando sus dedos rozaron el tercer sello, una explosión de imágenes lo atravesó como un rayo. Él mismo, parado sobre una torre en un mundo que no era este. Él mismo, entre ángeles caídos, recitando nombres prohibidos, sellando puertas con sangre. Él mismo, arrojando a sus hermanos al Sheol mientras lloraba por dentro. Gabriel no era un humano descendiente de los Nefilim. Gabriel fue uno de los que los arrojó, uno de los vigilantes originales. Y su castigo fue el olvido, la reencarnación, una vida tras otra, sin memoria, hasta que llegara el día del despertar. El tercer sello no solo sellaba a los caídos, lo sellaba a él. Tu castigo terminó, hermano, susurró una voz detrás de él. Azazel, aún inmóvil, pero ahora despierto por completo. Hiciste lo correcto al romperlo. Las raíces se quebraron, las cadenas cayeron al suelo y un temblor sacudió toda la estructura. Desde lo profundo surgieron otros, no ángeles, no demonios, seres que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Nefilim deformes, ojos donde deberían ir las bocas, columnas vertebrales expuestas, susurros en frecuencias que hacían sangrar los oídos. Uno de ellos se acercó a Gabriel, lo miró con reverencia. Padre. Gabriel retrocedió. Yo los encerré, y ahora los liberaste. En ese momento lo entendió. Todo el plan, todo el ciclo. La misión nunca fue detener la liberación. Él era la llave, desde el principio, y la puerta ya estaba abierta. El cielo, arriba, comenzó a sangrar, no con fuego, sino con silencio. Las nubes giraban como un ojo inmenso y dormido, que por fin parpadeaba. Desde las profundidades, los Nefilim emergían como raíces podridas en un jardín que fingió estar sano demasiado tiempo. Y Gabriel, el hombre, el arqueólogo, el ángel, simplemente recordaba el juicio. Recordaba las lágrimas, recordaba la orden directa del Altísimo. Encierra a tus hermanos, y luego encierra tu memoria. Pero el ciclo siempre se repite. El mal nunca muere, solo cambia de forma. Y esta vez, la forma era humana. Gabriel cayó de rodillas, mientras las entidades lo rodeaban, no para destruirlo, no para castigarlo, para adorarlo. Era su libertador, su llave, su padre de la caída. Y mientras el último sello se hacía trizas bajo sus pies, la voz de Azazel se alzó.
no como un canto, sino como un decreto. El cielo nos olvidó, la tierra nos teme, pero debajo de todo, nosotros aún gobernamos. Gabriel miró hacia la salida, pero ya no había túnel, solo oscuridad y más puertas. Y entendió algo que ningún humano debería entender. Los vigilantes nunca dejaron de vigilar, solo esperaban que uno de los suyos recordara. Ahora, el mundo está diferente, no de forma visible, pero sí fundamental. Las tormentas no suenan igual, los espejos muestran cosas que no viste antes, y en tus sueños, alguien siempre está observando, porque el tercer sello fue roto, y tú, al escuchar esta historia, ya fuiste visto. El deseo de poder absoluto corrompe incluso lo divino, no porque transforme, sino porque revela. La caída no es una derrota, es una elección. ¿Y tú, seguirías buscando la verdad, sabiendo que podrías convertirte en lo que intentabas detener? ¿Estás seguro de que los ángeles caídos ya no están entre nosotros? Si esta historia te estremeció, comparte este video con alguien que aún cree que el mal solo existe en los cuentos. Suscríbete si tienes el valor de mirar más allá del velo. Activa la campana, porque lo que viene no es ficción, es una advertencia. El tercer sello ya se rompió, y tú ya formas parte de esto. Nos vemos en la próxima revelación.